Si algo tenemos muy claro nosotros es que un problema no se puede solucionar del mismo modo que se generó. Y si algo tenemos muy claro es que en este país hubo una burbuja inmobiliaria, una burbuja en el sector de la construcción, que es cierto que generó muchísimo empleo durante una parte muy importante de nuestra historia reciente, pero ya hemos podido comprobar en estos años que ese empleo era un empleo de carácter precario, que las estructuras o una parte de las estructuras o los cimientos de nuestra economía que estaban asentados sobre ese sector que era el 15% de nuestro Producto Interior Bruto ha generado ni más ni menos que muchas de las consecuencias que estamos sufriendo ahora, y en consecuencia lo que entendemos nosotros es que aquellos sectores de la economía en los que ahora tenemos que invertir son aquellos en los que se genere un empleo mucho más estable, con mucha más formación y especialmente también que sea en el ámbito o que sea para una economía mucho más productiva que la que hemos tenido ahora. ¿A qué sectores concretos nos estamos refiriendo? Sectores como el de la innovación, la ciencia y la tecnología, y más concretamente aquellos relacionados con estas tres materias que operen en servicios sociales, aquellos relacionados con las energías renovables, aquellos relacionados también con todo lo que sean tecnologías de la información y de la comunicación. Y no es que ahora esté hablando de algo que no hayamos realizado en toda la legislatura anterior, como a veces en ocasiones algunos nos dicen, sino que tanto con el PARA como con el Plan Invierte de los Ministerios de Industria y los Ministerios y el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya habíamos llevado a cabo este tipo de políticas, y nuestra intención es amplificar todo lo que habíamos realizado bien durante esta legislatura y evidentemente lo que no hubiéramos hecho bien no volver a realitzar-lo. Miquel Ensenyat, PSM. Bueno, jo crec que en tota aquesta qüestió i en la crisi de fons jo he dit ja un parell de vegades, no me cansaré de dir-ho, que fins que no reconeguem que la crisi no és la malaltia, és a dir, un símptoma de la malaltia, i no posem un nom a la malaltia, les coses seguiran exactament igual, no? És a dir, quan tenim el grip tenim moc i tenim tossina. La crisi és el moc i la tossina d'una altra malaltia que no li volem dir en nom, que jo crec que és la perversió del sistema financer, no? Se parla molt de que les grans empreses, les grans multinacionals no han de pagar imposts perquè així generen lloc de feina. Jo crec que això és l'error més gros que precisament mos ha duit ni més ni menys constitució que tenim, perquè pensam que aquesta gent si no paguen imposts generaran riquesa, generaran lloc de feina, i precisament estan fent tot el contrari, que en lloc d'invertir en economia productiva, fer geleres, fer cotxos, sembrar, el que siga, estan invertint en economia financera, és a dir, en la pura i dura especulació, en el sector immobiliari, en l'especulació en la moneda, darrerament en productes bàsics, no? I el que hem de recordar és que l'especulació no genera riquesa, genera rics, i el que estan veient, per tant, és veure com el sistema està desmuntant mentre els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres. Per tant, fins que això no se reguli, aquesta creació de riquesa serà fictícia, que se crearà ara una altra, per exemple, ladrillasso, com els que varen tenir aquí. Mireu la costa d'Andratx, no? Des de la mà. Allò va generar molt lloc de feina, va generar molta riquesa, i on és aquesta riquesa, on són aquell lloc de feina, no? Juan Luis Calvarro, UPyD. Sí. Yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas que he oído. Con Alejandro estoy de acuerdo, por ejemplo, que el fraude fiscal es un auténtico problema y hay que encararlo sí o sí. Hace falta potenciar la inspección y hace falta eliminar ese fraude. Estamos hablando de un 25-30%, si manejamos cifras oficiales o reales, en fin, lo que se podría ingresar. Todo eso que no se ingresa repercute en la economía también. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gary a propósito de que el empleo no lo generan las administraciones. Al contrario, las administraciones suelen ser un factor de dificultad para la generación de empleo. Y sin embargo no estoy de acuerdo cuando ha dicho que un buen ejemplo es el 96 con el gobierno Aznar. Bueno, tenemos aquí candidatos que representan a los que han estado gobernando en los últimos 8 años y no han aplicado esas medidas que ahora proponen o no han sabido hacerlo. Tenemos representantes también de un partido que gobernó antes y que, digas lo que digas, Gary, sabes que te aprecio muchísimo, pero en esto no te puedo dar la razón. El gobierno Aznar no vio la burbuja, o la vio pero la dejó pasar, la burbuja inmobiliaria. Y
No la creo tampoco, porque en estas cosas colaboramos todos, no hagamos demagogia. Entonces, sí, toda la sociedad ha colaborado en esto. Entonces, lo que hace falta es cambiar de mentalidad. Y el gobierno tiene también que cambiar de mentalidad y darse cuenta de que el empleo no lo crea el gobierno. El gobierno crea las condiciones para que el empleo se genere en el seno de la sociedad. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros, Unión Progreso y Democracia, entendemos que se deben dar? Una legislación que resuelva el enorme problema que tenemos con la dualidad del mercado. Un mercado laboral en el que hay una serie de trabajadores fijos, ultraprotegidos, y una serie de trabajadores eventuales en condiciones, si exageramos un poco, casi de semiesclavitud, absolutamente desamparados por la legislación y por los sindicatos. Ya no hablemos de los 5 millones de parados, de quienes nadie se acuerda. Y un país que tiene 5 millones de parados es un país condenado al fracaso. Tenemos que remediar la dualidad del mercado laboral, y eso se remedia con un modelo único, y termino enseguida, que ya sé que me extiendo, con un modelo único de contrato indefinido, un solo contrato y no todas esas modalidades que existen en este momento, con indemnización por despido progresiva, creciente, conforme a la antigüedad, con un solo contrato, bueno, y evidentemente limitando a lo necesario estrictamente los contratos temporales, ¿no? Con un solo contrato remediaríamos esa dualidad y remediaríamos el enorme problema del desempleo. 1:32, estamos en nuestro debate electoral. Pediría a los participantes mayor concreción y sobre todo que no se extienda mucho en el tiempo para que podamos abordar los 5 bloques que nos hemos propuesto. Hemos empezado por economía y empleo, muy relacionado con para dinamizar en definitiva la economía y también para atender a necesidades y demandas. Este segundo bloque va de infraestructuras e inversiones. Lo abrirá el PSM, que impulsó el tren a Artà en la pasada legislatura aquí en Baleares, una línea por la que este fin de semana se han movilizado junto a otros partidos y asociaciones, reuniendo a más de 1.000 personas. ¿Por qué inversiones e infraestructuras luchará cada uno? Miquel Enseñat, si puede ser un enunciado, un listado rápido, y así da tiempo al intercambio de opiniones. Bueno, una data per habitant, a la comunitat autònoma de Balears tenim 200 euros menys que la resta de ciutadans de la península, no? La qual cosa ens posa en una situació de desigualtat d'oportunitats. Si a la península, en el continent, hi ha una bona xarxa ferroviària, perquè no ho hem de tenir aquí a les Illes Balears? Perquè si som una de les comunitats que més aportam a l'Estat, sempre ens hem de conformar en 4 robacons que ens envia l'Estat, no? Per primera vegada s'havia aconseguit un conveni ferroviari, per primera vegada en tota la història d'aquesta comunitat autònoma, no? I ara els nostres representants d'aquí diuen que no el volen, és una cosa insòlita, no? Volem aquest i en volem d'altres, perquè entenem que dins una societat moderna no hi ha un transport que sigui més net i més ràpid que el tren, i per tant volem aquest conveni ferroviari i en volem d'altres, volem que el tren arribi a la majoria de pobles de Mallorca. Eso es lo que quiere el PSM. Siguiente turno, ¿quién? Entre altres coses, lo que pasa es que si mos hem de... Yo, si quieres, brevemente, prefiero no referirme UPyD, Juan Luis Calvarro. Sí, gracias. Prefiero no referirme al tren de Artà, porque esto es un auténtico desmán. Lo que ha sucedido en la legislatura pasada con el tren de Artà es un auténtico desmán por el que se deberían pagar responsabilidades. I sabem, has dit Extremadura no és... No, bueno... El que 8.000 milions d'euros el que ha costat, i nosaltres que nosaltres hem de financiar un tren... Bien, hay cosas... este es un tema muy largo. Bien, el otro día el presidente Bauzá se alegró muchísimo del asunto del corredor mediterráneo, ¿no? De esta aprobación, de esta red europea, ¿no?, de infraestructuras, que va a ser muy positiva para España, pero evidentemente para Baleares no va a tener ningún efecto mientras no reformemos el puerto de Palma, que por cierto es algo que sí tiene que ver con competencias nacionales, ¿no?, con decisiones de tipo nacional. El puerto de Palma está absolutamente colapsado o en situación práctica de duopolio, y esto afecta a la economía balear de una manera brutal. Ese puerto de Palma necesita instalaciones para buques portacontenedores que no tiene. Esto también es un tema largo que me gustaría comentar en otro momento, pero voy más allá rápidamente, hablando de temas que ya afectan a la estructura nacional de transportes. Somos partidarios de eliminar todas las líneas de AVE que son deficitarias, que no tienen tráfico, todos esos aeropuertos absolutamente absurdos que no tienen tráfico y se mantienen a costa del contribuyente mediante subvenciones, porque todo eso satisface las ansias faraónicas de la casta política y no benefician para nada al ciudadano. Gary Durán, PP. Sí, había una cuestión en cualquier caso que me gustaría aclarar del bloque anterior. Cuando hablábamos del modelo 96, creo que es una... Pues solo 10 segundos para volver al bloque anterior, por favor, porque si no avanzamos. Sí, es una afirmación, creo que es una afirmación perversa, cifrar ese milagro económico en el ladrillo. El ladrillo fue una consecuencia y no la causa. Y
Y por eso quisiera decir que lo que en realidad pretendemos es que haya una serie de reformas estructurales que consigan una estabilidad presupuestaria, porque solamente con esa estabilidad presupuestaria y con un saneamiento del sector financiero podemos generar crédito, y con ese crédito podremos realmente apoyar a los emprendedores, que son al fin y al cabo los que generan empleo. En esto estoy de acuerdo. Y en cuanto a las infraestructuras, en cualquier caso, que no sean infraestructuras silenciosas, que sean las infraestructuras necesarias, y estando absolutamente de acuerdo con Juan Luis Colbarro, que esas infraestructuras respondan a las necesidades de los ciudadanos y no respondan a las reivindicaciones de campanario de determinadas comunidades, de determinados pueblos, de determinadas ciudades, en función de la cuota que hayan obtenido en representación parlamentaria. Por alusiones a las inversiones silenciosas, Partido Socialista, Pablo Martín. Quería comentar a modo de desenfadado que les recomiendo que a lo mejor hagan una propuesta conjunta de candidatura, porque me parece ser que están muy de acuerdo ustedes, ¿no? Bueno, ¿tú crees? En lo que es materia de infraestructuras, que era el bloque que estábamos ahora comentando, al margen de mencionar que durante estos 8 años o 7 años y medio de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha hecho la mayor inversión de la historia de este país en infraestructuras, concretamente sobre el caso de Baleares, nos ha llegado a través de la disposición transitoria 9ª de nuestro estatuto, lo que hemos denominado inversión estatutaria, por la cual se ha cifrado en 2.800 millones de euros la deuda que tenía el Estado con nuestra comunidad autónoma en cuanto a inversión, y ha venido entregándose cada año una cantidad cercana a los 400 millones de euros destinados única y exclusivamente a infraestructuras. Por otra parte, hemos conseguido el sistema de financiación nuevo que permite que, frente a los 21 puntos de diferencia que había en esta comunidad con el anterior sistema implantado por el Partido Popular, hayamos conseguido, no es que solo lo diga yo, es que ayer el señor Costa del Partido Popular reconocía en una entrevista a un medio de comunicación que gracias al sistema de financiación que hemos aprobado los socialistas y que ellos votaron en contra en Madrid, han podido hacer un presupuesto mucho mejor del que se hizo anteriormente el año pasado, porque había llegado más cantidad de dinero. En consecuencia, pensamos, una vez resumido estos datos perfectamente contrastables y reales, que es importante también para nuestra comunidad lo que es el desarrollo de un régimen especial de Baleares, que haga especial hincapié también en el déficit que podamos seguir teniendo en materia de transporte y también de estructuras especialmente educativas y sanitarias, y creemos que va a ser muy importante, una de las cuestiones principales en las que los partidos que tengamos representación parlamentaria en esta legislatura vamos a tener que llegar a una acuerdo. Pues precisamente el próximo bloque será de régimen especial de Baleares. Pide un mínimo turno de intervención Miquel Ensenyat, y todavía tenemos que escuchar a Alejandro Aparicio. No, només mínimo per a resposta. Pablo, és vera, que s'ha pujat la inversió. El que passa que no arribem, encara estem a menys 200 euros per habitant i amb una xifra de 350 milions d'euros per davall de la mitjana, no del tope, de la mitjana de les altres comunitats autònomes. I això ha millorat substancialment el que teníem, però encara estem a 350 milions. Per cert, hi va haver una esmena de senador Pere Sant Pol que corregia això, i recordar que PP i PSOE van votar en contra, que són els que remuguen encara aquí no tenen tope. Partido Popular también pide 10 segundos y después cerramos el turno con Alejandro Aparicio. Solamente comentar que a pesar de ser cierta esas inversiones estatutarias, también que quisiera poner de relieve, y después de la experiencia de estos últimos meses, que muchas de esas inversiones estatutarias luego han sido gastadas en gasto corriente, con lo cual deberán ser devueltas, ya que no han cumplido la función por la cual habían sido transferidas a nuestra comunidad, y eso creo que hay que ponerlo también. El siguiente turno lo abrirá Pablo Martín. Seguiremos con esto, enlazando con el régimen especial del que hablaba. Cerramos este bloque dedicado a infraestructuras e inversiones con Alejandro Aparicio. Bueno, a nosotros nos preocupa en el conjunto del Estado que infraestructuras, por ejemplo, con el caso del AVE, pues se sigan creando y se siga extendiendo por encima de favorecer otro tipo de transporte también férreo. El AVE al final es un transporte para gente adinerada, el billete del AVE no es barato, en comparación con nada no es barato, y desde luego hubiese sido bastante mejor aprovechar para potenciar el talgo. La diferencia de tiempo en trayectos incluso de media y de larga distancia no es tan largo. Totalmente de acuerdo. Luego quería aprovechar también para decir que una de nuestras preocupaciones ha sido la gestión de los últimos años de AENA.
Es decir, que la solución, además, sobre todo ahora, sea privatizarla y privatizar los aeropuertos que precisamente son los que funcionan. Y me preocupa porque si seguimos con esta línea, a partir del 20 de noviembre, yo creo que el aeropuerto de Palma de Mallorca estará en la línea de fuego para ir al que va a ser el siguiente en ser privatizado. De acuerdo, y quería matizar una cosa más. De acuerdo también, Alejandro, con el tema de la intervención anterior. De momento PP y UPyD suscriben estas... A la señora Durán, me gustaría... un notari que firmàs ara aquí, que estan d'acord i veurament després què passa en l'aeroport de Palma. Sí, absolutamente d'acord. Es que, bueno, grabado queda. Sí, luego... sí, no, ningún problema. Son partidarios. Sí, no, pero me preocupa. No, me preocupa que el Partido Popular ahora se preocupe por el estado público de las cosas, porque no lo hizo en su momento con ciertas empresas públicas que de la misma forma que AENA pues daban superávit, ¿no? Yo quería decir una cosa de antes, porque se me ha quedado en el turno del bloque anterior, decirle a la señora Durán que me gustaría que pusiera ejemplos. Es decir, en España el número de funcionarios es el 10%, que es elevado, no sé en comparación con qué, pero si lo comparamos, por ejemplo, con Suecia, que no sé qué nivel de crisis tiene, que no lo veo en los periódicos, si va a ser rescatado o no, tiene el 24%. Por lo tanto, me gustaría que no indujese a engaño